Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con muchas inquietudes de nuestra audiencia, que después de haber hecho el programa anterior de los dioses astronautas, nos piden que sigamos haciendo más referencia y ahondando más en el tema o los temas que mencionaste durante el programa, por ejemplo, el de Gilgamesh, y que nos digas la antigüedad de tantos escritos y de tanta información que hay por parte de las diferentes civilizaciones en el mundo. ¿Qué nos pudieras decir sobre ese origen, el principio del principio? Bueno, pues como tú me acabas de comentar, Gilgamesh, para nosotros, o sea, en la cultura, digamos, mesopotámica o que se transmite hacia Occidente, es el libro más antiguo que conocemos. Hay otros escritos también, quizá pudieran ser más antiguos. En la cultura que digamos que hemos seguido, occidental, que da origen después a la Biblia, pues es el libro más antiguo que hay. No vamos a entrar en el mundo oriental, en la India o quizá en los Upanishad, que supuestamente pueden tener hasta 10, 11 mil años. No lo sabemos, ¿no? Es posible que sí, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es Gilgamesh y lo que es a lo que Gilgamesh da origen y cómo conectamos Gilgamesh con la teoría de los dioses astronautas, por lo que es la historia de Gilgamesh y cómo la podemos relacionar con ellos. Bueno, empecemos, Manuel. ¿Quién fue y cuál fue la importancia de Gilgamesh y qué relación pudiera tener en esa batalla de los dioses, como bien lo hablas tú y lo mencionas en tu libro de 22 La Guerra de los Dioses? Bueno, Gilgamesh, vamos a empezar un poco por quién es Gilgamesh. Y a esto lo vamos a conectar un poco con la teoría de los dioses astronautas. Gilgamesh es un rey de la ciudad de Uruk, en Mesopotamia. Ya recordemos que Mesopotamia es lo que es ahora es Irán e Irak, más o menos esa zona. Y este rey es un rey que su madre es una diosa y su padre es un ser, pues lo pudiéramos decir, un humano, ¿no? Entonces, Gilgamesh es 2/3 dios y 1/3 hombre. O sea, y 1/3 humano. Él es 2/3 dios. Entonces, él es el gobernante de Uruk, es un gobernante despótico, absolutamente despótico, un auténtico tirano, abusa tanto de la población como de todo lo que haya por allí. Bueno, pues todos estos dioses nos lo presentan con una sexualidad extremadamente fuerte. Pues le gustaba pues apalear, o sea, tener relaciones pues con todas las mujeres que se le ponían a tiro. Aunque no se le pusieran a tiro, pues él las buscaba. Una recién casada, pues él le gustaba pues ser el primero en tener relación con ella. O sea, actos auténticamente despóticos. Por otra parte, él era un gran constructor. Él construye unas murallas maravillosas con torres alrededor de Uruk para proteger a esa población, y es un gran constructor. Entonces, ese despotismo que él lleva dentro me hace a mí conectarlo con los dioses astronautas. Estamos hablando de que él es 2/3 dios, 1/3 hombre. Los dioses astronautas, cuando hablamos de cómo modifican nuestra genética, y tiene que ser al principio esa genética desarrollada dentro del útero de la mujer de Nibiru, no de la mujer terrestre. Pues es la misma expresión de una diosa, como la madre de él. O sea que él podría venir directamente de una de estas mujeres de Nibiru que empezaron la procreación de lo que somos ahora los sapiens, y un padre humano. Entonces eso le hacía definirse como 2/3 dios y 1/3 humano. O sea, esto es una aplicación mía, cuidado, eso no lo vas a leer en ninguna parte. Yo, después de estudiar mucho Gilgamesh y los dioses astronautas, he llegado a esa conclusión que está basado en lo mismo, en ese mismo concepto de la procreación. Por eso él es muy alto, él es extremadamente alto, casi un gigante, y domina pues a su pueblo. O sea, él, como te digo, construye
unas murallas espectaculares para la época, con torres, y para ello utiliza esclavos. Lo mismo que los dioses astronautas hicieron de nosotros, una clase esclava. O sea, que el genoma o el ADN se le pasa a él en este poema. De ahí partimos, que bueno, pues él vive en una vida totalmente de desmanes, de despropósitos. Entonces los dioses deciden mandarle un igual para el que lo desafíe. Ese igual que los dioses crean y lo crean del barro. Primera cosa que luego veremos en la Biblia cuando Dios crea pues, al hombre del barro. Los dioses crean a ese igual, a Gilgamesh, del barro. Es la misma teoría que Dios crea su imagen y semejanza al hombre, Adán le crea del barro. Entonces, tú fíjate la similitud que hay en estos dos tipos de creaciones. Creado por dioses, creado por Dios. Los dioses que pudieron ser estos dioses astronautas, pues le crean un igual y lo dejan en el bosque, a este igual, para que eventualmente desafíe a Gilgamesh. ¿Qué pasa? Que entonces, bueno, se enteran en la corte de que hay un hombre ahí muy parecido a Gilgamesh que está en el bosque y que es un depredador, es un animal. Deciden que la mejor forma de domesticarlo, de hacerle que sea una persona, es mandarle una prostituta sagrada para que se aparee con él y le dé condicionamientos humanos. Acuérdate que antiguamente en esta época las prostitutas de los templos, las vestales, eran consideradas mujeres sagradas. Entonces le envían una prostituta sagrada y Gilgamesh, Enkidu, que es como se llama este personaje creado por los dioses, Enkidu, se pasa 7 días y 7 noches con él. Queda absolutamente transformado y deja detrás sus vestigios animales y se convierte en hombre. Aquí hay que entender dos cosas. Deja de lado sus vestigios animales. Pues de ahí podemos asumir que los dioses primero crean animales, o sea, personas que tienen instintos, que se comportan como animales. Entonces, cuando él llega a la prostituta esta, y sagrada, no cualquier cosa de prostituta, entonces logra transformarle. Él, cuando ya está convertido pues, en una persona más o menos seria, pues va a la corte de Gilgamesh. Llega allí, y Gilgamesh le ve muy parecido a él físicamente, también semidios, porque ha sido creado por los dioses. En Gilgamesh se pone furioso y decide retarle. Entonces los dos entran en una batalla que dura días, en la cual pues, hay dos versiones dentro de Gilgamesh. En una que Gilgamesh vence a Enkidu y en la otra en que el combate pues, no llega a un final claro porque los dos son exactamente iguales, igual de fuertes. De cualquier forma, después de este combate, los dos se hacen amigos inseparables. Se convierten en amigos inseparables. Y la idea de... Sí, perdón, aquí un paréntesis. Me gustaría puntualizar eso que estás mencionando de la parte de la prostituta sagrada y la parte como a través de ella se transforma y adquiere cualidades humanas y deja de tener cualidades y características de animal. Quiere decir que es a través del sexo, de la sexualidad, ese poder transformador que puede haber, porque en muchas culturas se habla. ¿Y qué mensaje hay detrás de eso, no? Bueno, pues sí, es el mensaje de la época antigua en que pues el sexo en muchos aspectos era sagrado, sobre todo para los reyes, porque los reyes generaban, pues, en teoría, pues todos los príncipes y todos que eran semidioses. Aquí podríamos ir a lo que tú comentabas el otro día en el programa
de la herencia de los reyes, o cómo poco a poco, bueno, pues se fueron con tantas mezclas entre ellos, pues lo que era su raza o sus orígenes, sus herederos, pues venían debilitados por mezclar tanta sangre real. Pero por muchos siglos, hasta incluso bien entrado el siglo XX, se pensaba que el ser rey pues era una herencia divina, que era una herencia que eran los dioses los que habían decidido que fueran reyes. Y acuérdate, el último caso más grande que tenemos es el emperador de Japón, Hirohito, cuando los norteamericanos ganan la Segunda Guerra Mundial, obligan a cambiar la constitución de Japón, entre otras cosas, de que ya el rey, o sea, en este caso el emperador, ya no es descendiente de dioses, sino un ser humano más. O sea, es una de las cosas que cambian, pero que estaba en la Constitución de Japón hasta 1945. Entonces, toda esta mitología, esta herencia de los dioses que va a los reyes, ha continuado pues por, no sé, 30, 40, 50 siglos, 4.000, 5.000 años, es lo que ha venido todo esto rigiendo. Y leyendas o historias como la de Gilgamesh, pues van en ello, pero te digo, se pueden conectar perfectamente a la teoría de los dioses astronautas, porque esos visitantes, supuestos visitantes, eran los que nos dan origen. Entonces, a los que ellos dieron origen directamente, que se incubaron dentro de estas mujeres de Nibiru, pues normalmente son hijos de dioses, porque ellos los veían como dioses. Luego ya, bueno, pues ya se van mezclando con el resto de la población y ya se convierten pues en seres normales. Entonces nos habíamos quedado en la pelea entre Enkidu y Gilgamesh, que acaba prácticamente pues, en un empate técnico, pero que genera una gran amistad entre ellos dos. La siguiente apuesta, digamos, o el siguiente plan de Enkidu y Gilgamesh es, ellos siendo semidioses, es buscar la inmortalidad. ¿Por qué ellos no son inmortales? Y los dioses sí. Entonces se adentran dentro de la búsqueda de la inmortalidad y para ello tienen que pasar diferentes aventuras, ¿no? Ellos se adentran en un mundo desconocido, es un bosque que se llamaba el bosque Cedar, que estaba supuestamente dominado por demonios. Y ahí se podría quizá encontrar la inmortalidad, pero ahí nadie había logrado entrar y salir vivo. Van, y este bosque está dominado por Humbaba. Humbaba es, digamos, el gran demonio, o le llamaban el monstruo, lo llamaban un monstruo, no lo llamaban un demonio. En el poema lo describen como un gran monstruo que es inmortal y que defiende el bosque. Ellos se adentran, luchan contra Humbaba y finalmente le vencen. Entonces los dioses no están contentos con toda esta situación. El hecho de que estos semidioses, semihumanos, quieran buscar la inmortalidad, pues es inaudito. Entonces deciden mandarle un desafío nuevo y les mandan al toro sagrado. El toro sagrado es un animal mitológico, Dios también, y se lo mandan para luchar contra ellos, para que luche contra Gilgamesh e Enkidu. Después de una batalla cruenta, brutal, pues Enkidu y Gilgamesh son capaces de destrozar al toro sagrado. Esto provoca una gran reacción entre los dioses, porque por primera vez un humano semidios han sido capaces de destrozar a un dios. Con lo cual, la diosa Ishtar decide, Ishtar, acuérdate, es una de las diosas sagradas en el mundo mesopotámico, decide que Enkidu debe morir y le manda una enfermedad.
Enkidu no logra superarla y muere. ¿Qué pasa aquí cuando Enkidu muere? Provoca una transformación en Gilgamesh, porque Gilgamesh se da cuenta de su propia mortalidad. Él empieza a entender la mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? Y se lo pregunta, ¿no? Entonces él puede ser muy alto, muy fuerte, tener muchas posesiones, pero sabe que su vida va a tener un límite. Se produce una transformación muy grande en él y vuelve a la ciudad de Uruk. Y cuando él vuelve, en su cabeza entiende una cosa, que los hombres, por mucho que quieran, son mortales, pero la raza humana es inmortal, porque siempre continuará. Es la gran enseñanza que él saca de todo este aprendizaje, que el ser humano es mortal, pero la raza humana sí, es inmortal. Entonces llega a Uruk y entonces cuando está ahí decide hacer una nueva aventura, ¿no? Y esta aventura es ir a buscar a Utnapishtim. Y ahí entramos en el tema del diluvio. Utnapishtim se supone que es la única persona que sobrevivió al diluvio. Es el Noé mesopotámico, Utnapishtim. Te digo, esto escrito 1000 años antes de la Biblia. La historia del diluvio, de la cual también hablamos en el programa anterior. Utnapishtim, para llegar a Utnapishtim, tiene que pasar un río que nunca antes se había pasado. Entonces él se monta en una barca y llega a encontrarse con Utnapishtim y le explica la historia del diluvio. Le dice: los dioses me avisaron de que iban a mandar un gran diluvio para destruir toda la humanidad, pero me dieron la oportunidad de sobrevivir a mí y a mi familia, y con todos los animales que yo pudiera llevar en un arca que yo debería de construir. O sea, ahí ya estamos hablando del Noé mesopotámico, 1000 años antes, supuestamente, de lo que está escrito en la Biblia. Fíjate que para muchas personas les causará sorpresa esto que estás diciendo, porque siempre se toma como partida los textos bíblicos y se piensa que es al pueblo judío a quien se le fue dada toda esta información, o que toda la Biblia es el resultado histórico de la relación del pueblo con su Dios, con Jehová, con Yahvé. ¿Y cómo es que viene toda esta información que mencionas a dar un cambio de la perspectiva, ¿no? Me gustaría, antes de seguir mencionando todo esto, ahondar un poquito más cómo es posible entender que los dioses o semidioses tengan características humanas. Vemos el caso de la mitología, llamémoslo así, mitología egipcia, donde vemos las deidades que tienen cabeza de león, cabeza de halcón. Lo vemos en las culturas mesoamericanas, como en el caso de Quetzalcóatl, que es mitad serpiente, mitad águila, o Quetzal. ¿Cómo es que hay esa hibridación? O sea, ¿qué características tendrían los dioses? Bueno, pues hay que partir del hecho de que los humanos, o lo que fuéramos en la época, o los sapiens, pues era la forma que nosotros teníamos de concebir las cosas en la época. Entonces tú no podías concebir a un dios pues, que fuera asexual, que no tuviera sexo. Entonces, ¿cómo se iba a reproducir la humanidad? Por eso ves todas esas luchas continuas entre los dioses y la procreación entre ellos y los nuevos dioses que van creando. Era la forma de los humanos de entenderlo. O sea, no se podrían imaginar pues, que los dioses procrearan sin tener relaciones sexuales. Les era inconcebible. Entonces, en la imagen, en la mítica o en la historiografía de la época, pues los representaban así. A lo que te refieres pues, con cabezas de animales, es porque a esos dioses les daban atributos, y en ese caso fuerza y poder de animales. Al dios con cara de águila, pues porque supuestamente ese dios volaba, como hemos visto en lo de los dioses astronautas.
Y era la forma que esta gente pues tenía de representarlos. Para ellos era muy difícil representarlos de otra forma. Entonces, pues esa es la razón general porque los dioses se representaban así. Y como ves, en la mayoría de los casos, los dioses se representan como gigantes. Y te digo, volviendo a la teoría de los astronautas, es que esta gente era muchísimo más grande que nosotros. O sea, nosotros empezamos a crecer y a tener un tamaño más grande cuando nos hacen esta modificación genética. Entonces, en la gente de la época, pues lógicamente, pues su mitología, los dioses, lo que ellos representaban, tenía que estar representada de esta forma para que pudiera entenderse entre ellos mismos. Y esa parte donde vienen los dioses, se aparean con los seres humanos, con las mujeres, o como tú bien lo decías también, que pudo haber sido a la inversa, que fuera un hombre el que se apareara con una entidad femenina. La parte más importante es adquirir características de este planeta, pero el ser humano adquirir características de estas entidades, de estos dioses, que por una parte los fortalece, pero bien lo estás diciendo que los debilita, porque pueden adquirir ciertas características de vitalidad, de fuerza, pero son inmortales y a su vez son amortales, ¿no? Llega un momento dado que estás diciendo que pueden perecer, como en el caso de este personaje del que hablas, que tenía mucha fuerza, pero al final de cuentas muere. Exactamente, no, pero ya estamos hablando de cuando ellos se han mezclado con nosotros. Los dioses astronautas eran, como hemos dicho, amortales. Pero, ¿qué prueba la historia de Enkidu? Enkidu podría ser quizá mortal, o el toro sagrado que mandan, que el toro sagrado bien podría ser un dios astronauta, y ellos son capaces de matarlo. Claro, si tú matas a una persona ya no eres inmortal, eres amortal porque te han matado. Tú eres amortal, como hablábamos del libro de Harari, de Homo Deus, cuando tú eres capaz de superar todas las enfermedades, la vejez, y ya nada, mientras no ocurra algo raro, no te va a pasar nada, te mantienes biológicamente vivo pues por infinidad de años. Solo te puede ocurrir que realmente, pues eso, que te maten, que te corten la cabeza, que te degüellen, y ya no hay forma de reconstruirte. Entonces eso ya no te hace inmortal, sino que te hace amortal. Entonces, el ejemplo del toro, o el pasaje del toro, yo lo veo como eso, que unas personas, en este caso creadas por los propios dioses, pero que no son plenamente dioses, son capaces de matar a un dios. Entonces también esto pues preocupa a los dioses, y es porque lo que la diosa Inanna decide pues que Enkidu debe de morir, y le manda una enfermedad y que no puede superarla y muere. Entonces esto le cambia el panorama a Gilgamesh porque le hace enfrentarse directamente a su propia mortalidad. Y como te digo, él vuelve a Uruk y es cuando decide ir a ver a Utnapishtim, que es el Noé de los mesopotámicos, que le explica todo esto del diluvio y le cuenta que, bueno, pues se salvaron, pues él, su familia y bastantes especies animales. Entonces ahí el punto que nos debemos de planear es lo que hablamos el otro día de los dioses, de astronautas, cuando ellos se ven superados por las glaciaciones, cuando empieza el deshielo, y tienen que abandonar sus bases en la Tierra porque todo está cubierto, y tienen que volver de nuevo. O sea, lo que te trato de hacer es los puntos del Gilgamesh y de estas tablillas mesopotámicas. Acuérdate que esto de las tablillas tenemos recopiladas como en el mundo parece que como 500.000 tablillas, de las cuales hasta la fecha solo se han logrado traducir como 50.000. O sea, quedan como 450.000 tablillas que no han podido ser traducidas. Esto es una ciencia o una técnica que se conoce como asiriología. Asiriología, que venía pues, acuérdate de los asirios, que eran gente más o menos de la misma época, entonces se denominó, fueron los británicos,
lo que lo denominaron asiriología. Gilgamesh es un libro o unas tablillas recientes, porque se encontraron como en 1812. Fue cuando se encontraron las primeras, se llevaron al Museo Británico y se empezaron a hacer los estudios. No hemos tenido una traducción más o menos completa de Gilgamesh hasta principios del siglo XX, ¿no? Como en 1921 o algo así, creo que se hizo la primera traducción más o menos completa. Y es una traducción que se hace en diferentes épocas, porque si tú te vas a las tablillas de hace 4.300 años, o te vas a las que hay de hace 2.000 años, la historia es la misma, pero van cambiando personajes y se añaden nuevas historias, porque se pueden seguir encontrando tablillas para añadir a la historia. Entonces, eso es lo que ha pasado con todo esto, que se siguen encontrando tablillas, acuérdate, que eran en escritura lo que se llama cuneiforme, es decir, estaban en una tabla de, ¿cómo se llama esto? De clay, barro. De barro, estaba en una clay y escrito encima. Entonces, pues esas tablillas se han utilizado para mucho. Se han encontrado tablillas en casas, como parte de la construcción de las casas. Pero a ver, Manuel, esta parte histórica que estás mencionando de estas tablillas, hoy en día hemos tenido referencias siempre a través de la historia que son relatos históricos, a donde se habla de los dioses como personajes mitológicos creados de la fantasía. Pero hoy en día estamos hablando de que esos relatos pudieran ser los relatos extraterrestres o la relación de entidades venidas de otra parte, o multidimensional, o intraterrena, o no sabemos de dónde, y que este sea el testimonio de la hibridación que pueda haber existido entre el ser humano y esas razas extraterrestres. Sí, sí, o sea, yo te diría las reminiscencias o los recuerdos de los humanos de eso. Porque acuérdate que aquí hablamos que los dioses astronautas vienen 450.000 años, hace 450.000 años. Vienen, como habíamos hablado, porque necesitaban oro, nos modifican al Homo erectus, le cambian el ADN y lo mezclan nuestro ADN con el ADN de ellos y crean un híbrido que somos, pues, el Homo sapiens. O sea, y eso es lo que hablamos, que pudiera ser el eslabón perdido. Este híbrido se reproduce ya, pero se va reproduciendo, pues, con algunos que son compatibles y otros que no son compatibles. Es decir, digamos, seres o homos o sapiens o lo que hubiera en la época, y los neandertales y los cromañones. Entonces, poco a poco, ahí es donde viene la selección de las especies. Algunos sobreviven y otros, pues, simplemente desaparecen, lo que hablábamos el otro día de neandertales y cromañones, que no se sabe qué pasó con ellos, pero hoy en día, pues, cualquier antropólogo te dice que es que se mezclaron con los sapiens. Al mezclarse con los sapiens, pues quizá al ser dos razas diferentes, pues era imposible la procreación, no el tener relaciones, pero sí que esas relaciones dieran origen a algo. Entonces ahí es donde lo que yo veo como es la selección de las especies de las que te habla la teoría de la evolución, que hay dentro de estos nuevos híbridos algunos que van a sobrevivir y otros que no, porque si esos híbridos no se mezclan con híbridos como ellos, pues no van a dar origen posiblemente a nada, o te van a salir tarados y cosas de esas. No sé si me explico, es lo que comentábamos el otro lado. Tú no puedes cruzar un tigre con un león, porque no te va a dar nada. O sea, sí pueden tener la relación sexual, pero eso no te va a dar origen a la creación de un medio tigre, medio león. No va a salir nada de eso. Pues esta gente, los híbridos, sí podrían mantener relaciones sexuales con quien quisieran, pero de ahí, bueno, con lo que estaba por ahí, con lo que quedaban del Homo erectus, con lo que quedaba de los nuevos Homo sapiens, que somos nosotros, con los neandertales, con los cromañones,
pero eso no iba a dar origen a nada, porque genéticamente era imposible. Por eso hubo una manipulación genética original. Entonces, pues eso creció mucho. Y ten en cuenta pues que no fue solo una mujer de Nibiru, sino que fueron bastantes las que se mezclaron y entonces dieron origen a bastantes razas y bastantes ADNs diferentes, con lo cual te quiero decir que ya la teoría que decimos, bueno, es que sí, el caso de Adán y Eva, cuando Adán y Eva hablan en la Biblia, ¿no?, de que Dios crea a Adán y crea a Eva y tiene a sus hijos, Caín y Abel, bueno, y yo me acuerdo una pregunta que siempre había en la clase, bueno, ¿y cómo se reprodujeron después Caín y Abel y los otros hijos que pudieran tener si eran todos entre hermanos? Hubieran dado origen, pues, a una serie de problemas genéticos brutales. Y además que eran machos. Exactamente, no se habla de ninguna mujer, pero bueno, ponte el caso de que también hubieran hecho una mujer o mujeres, pero ahí ya entraríamos dentro de un problema que es más mitológico, en el sentido de que Dios crea a Adán y a Eva, o sea, nace del barro, pues igual que los dioses crean a Enkidu del barro. O sea, la mitología ya está ahí. La creación de los dioses del barro no es original de la Biblia, ya está en Gilgamesh. Es el punto, ¿no? O sea, que no es algo nuevo, original de Dios, sino que ya los dioses, antes de Jehová y antes de pues, toda la religión o cultura judeocristiana, ya Dios había creado a gente en el barro. O sea, es el punto que quiero hacer, que en la Biblia no es una innovación, que ya estaba escrito. A ver, Manuel, yo he estado reflexionando y pensando que la selección natural, como se nos ha presentado, una de las maneras de entenderla también sería cómo este personaje, que es el Noé sumerio, él, y como está escrito en la parte de la Biblia, cómo se busca que con ese diluvio se suban a la arca parejas de animales, porque todo lo demás va a ser destruido. Entonces, desde ahí está seleccionando quién sobrevive y quién muere. Entonces, pudiera ser que ahí es de donde entra la parte extraterrestre. ¿Qué es esa arca? ¿Quién es ese ser? Porque sí, alegóricamente se dice muy fácil, bueno, subieron 2 elefantes, 2 jirafas, etcétera, etcétera, pero son millones de especies que hay en este planeta y más sin embargo muchas desconocidas. Y quién, el punto más importante es quién y por qué eligen quién sobrevive. Y en este caso el ser humano. Bueno, pues eso es una buena pregunta. Habría que imaginarse pues, que son los dioses los que escogen, no necesariamente Noé o Utnapishtim, sino que, y además, yo creo que el ejemplo de Noé y Utnapishtim es un ejemplo único. O sea, que realmente fueron muchos más los escogidos, dentro también de los seres humanos o de los sapiens evolucionados, como queramos verlos, que fueron mucho más de uno, porque si hubieran sido también uno, volveríamos otra vez a la misma historia que acabamos de comentar con Adán y Eva. Si fueron Noé, su mujer y sus hijos, sus hijas, pues otra vez, ¿cómo empieza otra vez el ser humano a procrearse? Otra vez a través de ellos, si ya no había gente, ¿me entiendes? Yo creo que estos ejemplos son, no son para tomárselos al pie de la letra, aunque la gente lo quiera hacer así, sino son ejemplos bíblicos o mesopotámicos de que en la Biblia Dios manda el diluvio universal para castigar al hombre por todos sus pecados y todas sus desviaciones. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa que yo planteo en mi libro de 22 es, bueno, si Dios está tan enfadado, los dioses están enfadados con nosotros, ¿por qué destruir toda la humanidad y empezar de nuevo? ¿Por qué no quitarse del medio a estos sapiens o a estos seres humanos que no siguen el camino correcto y dejar vivir a los otros? ¿Cuál es el punto de que los dioses o los dioses sean tan crueles que acaben con todos? O sea, ese es un punto que hay que tener en cuenta. ¿Por qué esa crueldad de los dioses? Pues eso te da pues, que no somos más que un experimento.
Porque si de repente pues, acaban con todos nosotros porque hay pecadores, bueno, pues eso tiene un poco más sentido lo de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no? Que dice, bueno, acuérdate toda la historia, dice, si me traes 50 personas que son justas, perdono a Sodoma y Gomorra. Es que no creo que haya tantas. Si me das a 40, bueno, no creo que haya tantas. Y al final, pues creo que solo hay 4 o 5 que son a los que se permiten que se vayan de la ciudad antes de destruirla. Y entonces una de ellas, cuando se vuelve a ver la destrucción, se convierte en estatua de sal. Estos son retratos mitológicos que pudieran ser relacionados con los dioses astronautas, porque eso es un baño de fuego, cae fuego sobre toda la ciudad y todo eso. Entonces, ¿cómo en esa época iba a venir fuego del cielo? Estos relatos bíblicos los puedes asociar a los dioses astronautas por una razón u otra, pues igual no querían que la raza humana, tal y como estaba, pues continuara, o querían acabar con su propia obra. Y esa propia obra igual no se tuvieron que ir y no pudieron concluirla. O sea, hay muchas versiones que pudiéramos dar a todo esto. Pero los dioses destruir con fuego que viene del cielo, pues esto te abre la idea pues a las teorías del poder de estas civilizaciones astronautas. Fíjate que algo curioso que mencionas, que ahí es a donde viene el hilo que le da continuidad a la información que estás mencionando, es por qué es destruido Sodoma y Gomorra, y tiene que ver con el aspecto de la sexualidad. Y de hecho viene que una sexualidad desenfrenada, y donde se hacen este tipo de prácticas que ante la vista de Dios o los dioses no es correcta. Y entonces de hecho, ahí hay un punto importante donde se habla que son los ángeles que también vienen a poseer a los hombres y que tienen actividad sexual tanto hombre con hombre, y es a donde pudiera ser como una práctica homosexual que para ellos era normal, pero para ese Dios era anormal y era algo que por eso los castiga. Entonces lo interesante es porque esos dioses tienen, como bien lo decías, esos deseos desenfrenados de esas prácticas sexuales. Bueno, pues es parte de la mitología, porque acuérdate que la mitología pues a los dioses les da características humanas que nos han transmitido a nosotros. Pues con los dioses esas características se acentúan bien para el bien o bien para el mal. Por eso se dice, hay dioses buenos y hay dioses que pues el dios de la guerra o el dios del viento. Entonces cada dios tiene una característica definida. Y son las mismas características pues, que nos pasan a los seres humanos, ¿no? Si hemos sido creados por los dioses. Entonces, pues la Biblia está llena de estos tipos de comentarios o de personajes o de historias que si tú las analizas, pues las puedes aplicar perfectamente a todo esto que venimos hablando de los dioses astronautas, ¿no? Bueno, de hecho, tan es así que el origen de la salida de Adán y Eva del paraíso, primero es por la desobediencia, pero por haber comido el fruto prohibido, pero el comer el fruto prohibido les abre los ojos y les permite verse desnudos, y es a donde nace el deseo de la sexualidad. ¿Qué tanto estas historias nos relatan todo esto que hablas de los dioses antiguos, los dioses astronautas, que nos están dejando saber en nuestra creación como seres humanos, lo que consideramos que somos seres humanos, esa mano que vino a modificar la genética? Y ese poema que hablas de Gilgamesh, que tanto esos relatos extraterrestres, que hoy lo pudiéramos llamar así, nos vienen a dar una pauta de que la historia ha sido marcada y modificada por estos seres. Pues mira, cuando me hablas de Gilgamesh y me hablas, por ejemplo, me estabas comentando de Adán y Eva y de la manzana, ¿no? Ahí tienes la famosa serpiente, que es la que la tienta. En la epopeya de Gilgamesh, cuando Gilgamesh, te digo, va a buscar a Utnapishtim, en Noé, para buscar el secreto de la inmortalidad, porque cuando Utnapishtim se salva del diluvio, los dioses le dan inmortalidad. Él va a vivir siempre. Entonces, cuando Gilgamesh va a buscarle, quiere saber los secretos de la inmortalidad y el secreto de la juventud. Entonces, le da una planta
para que se la lleve a Uruk. Y en el camino de vuelta, o sea, primero te voy a contar una anécdota en la historia, y es que Utnapishtim le dice: ¿cómo vas a ser inmortal si no puedes estar siquiera 7 días sin dormir? Y le pone a Gilgamesh esa prueba, dice: estate 7 días sin dormir. El primer día Gilgamesh aguanta, el segundo más o menos aguanta, el tercero ya está molido y al cuarto día pues se queda dormido. Entonces cuando se despiertan, Utnapishtim le dice: ¿ves? La inmortalidad es imposible porque va a llegar un momento en que te vas a quedar dormido. Entonces eso es lo mismo que la vida. Va a llegar un momento en que tu vida deja de existir, porque no puede estar siempre despierto. Y entonces le pregunta: bueno, ¿y mantenerme joven? Entonces le da una planta. Dice: esta planta, llévatela a Uruk, y con esta planta te vas a mantener siempre joven, no vas a envejecer. Entonces de camino, cuando vuelve, se queda dormido y llega una serpiente y le roba esta planta. Con lo cual ya nunca puede probar la eterna juventud, porque la serpiente se la roba. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de una serpiente 1000 años antes que la Biblia, como ejemplo de la tentación y del mal. La idea es que todo esto está siempre relacionado. Entonces, bueno, pues Gilgamesh llega finalmente a la ciudad de Uruk y les dice, se convierte en un rey mucho más benévolo, mucho más justo, y él les hace ver que la inmortalidad para el ser humano es imposible, pero que te decía antes, pero para la raza humana sí es posible la inmortalidad, porque siempre seguirá. Y lo único que queda de ti como ser humano antes de tus obras es lo que has hecho y lo que has dado. Y él se refiere a sí mismo, lo que él está dejando, esas tremendas murallas preciosas con torres que él ha dejado a la ciudad de Uruk, que ese va a ser su legado. O sea, que la conclusión final es que la inmortalidad no existe, solo existe para los dioses, pero que los seres humanos sí pueden llegar a ser inmortales a través de las obras que dejan detrás. O sea, creo que es un poema, porque se llama el poema, la epopeya, la épica de Gilgamesh, muy bonito para estar escrito hace 4300 años. O sea, la base, lo que habla, la justicia, la crueldad, la esclavitud, son temas que los mezclan muy bien: la lucha, la búsqueda por la inmortalidad, el desafío a los dioses, que bueno, pues que nos hacen ver que lo que con nosotros nos ha llegado a través de la Biblia, pues mucho ya estaba basado en escrituras antiguas. Se han cambiado los personajes en la Biblia, se han hebreizado, ¿no? Son personajes ya hebreos, Abraham, en fin, José, los patriarcas, pero en el fondo parten de muchas premisas pues que ya estaban ahí. Aunque claro, acuérdate, la Biblia parte de un Dios único. En esta épica no, hay muchos dioses y que se emparentan con los dioses de astronautas, por lo que te digo, el híbrido que crean. En el caso de Gilgamesh, al ser su madre una diosa, que podía ser pues técnicamente una de estas mujeres astronautas, y él una parte humana. Entonces él es semidios porque ha adquirido características de un dios, puede hacer cosas que antes los humanos no hacían, pero es mortal. Es mortal, esa es la gran definición. Y cuando nos vamos y lo comparamos con la Biblia, con nuestro Dios único, y lo comparamos pues con la multitud de dioses que podrían ser todos estos dioses astronautas, ahí es donde, o el monoteísmo, que había existido siempre, ¿no? Porque la primera religión monoteísta realmente pues es el judaísmo,
Aunque acuérdate, cuando hablamos de Akenatón, él ya fue el primer faraón monoteísta. Él quitó todos los templos dedicados a Amón y a otros dioses y creó un único dios, Akenatón, que él identificaba con el sol como el único dios creador. Pero lo que pasa es que ya tendríamos que ir a la historia y el monoteísmo pues era una cosa pues que no daba mucho de sí, porque en la época, por ejemplo, cuando estamos hablando ahora de Akenatón, de los egipcios, tenían infinidad de dioses y de deidades. Entonces, cada templo estaba dedicado a uno de ellos. Entonces, había muchos sacerdotes, muchos monjes, muchas vestales que vivían de eso. Entonces llega Akenatón y les corta el rollo. Dicen, ahora aquí todos los templos no sirven, lo único que sirve es para Akenatón. Y no, si hay 1000 templos, no se van a hacer los 1000 templos a Akenatón. No hay suficientes donaciones. Entonces, por lo que también estos propios sacerdotes pues acaban con Akenatón. Lo envenenan y bueno, pues se acabó el monoteísmo pues hasta que llega Moisés con la Torá. A ver, Manuel, aquí hay un punto súper importante que tiene que ver por qué la importancia de que los dioses busquen la adoración para ellos mismos. ¿Qué buscan de su creación, en este caso nosotros, desde el punto de vista de generaron ellos las sigurats, que son las edificaciones tipo piramidales, junto con las pirámides de Egipto, las pirámides en China, en México, todos esos templos tan espectaculares? El punto de referencia más importante es la congregación y la reunión de los seres humanos para adorar. ¿Por qué ellos se alimentan de nuestra adoración? ¿Qué hay ahí? Bueno, pues está claro que lo que buscan es la energía nuestra, o sea, la energía. O sea, igual que tú necesitas energía para tener electricidad, necesitas energía, pues los dioses buscan nuestra propia energía. Por eso es por lo que yo te hablo de que vivimos una guerra de dioses, ¿no? Si hay ahora mismo 2.000 millones de cristianos en el mundo, el dios cristiano pues se alimenta de esa energía, o lo que represente el dios islamista, Alá, pues 1.700 millones de islámicos, pues esa energía, esa adoración, esa concentración interior le da fuerza a Alá. Es lo que te comento en mi libro de la guerra de los dioses. Los dioses pues viven de nuestra energía, nos aceleran, porque es que no sabemos cómo son los dioses. Pues es que aquí hablamos normalmente en nuestra sociedad judío-cristiana de un solo Dios. Yo en mi libro te hablo de 22, que pueden ser muchos más. Pero es que, ¿qué son esos dioses o qué son esas energías? ¿O qué son, si fueron realmente estos dioses astronautas? Ellos vinieron a buscar oro porque lo utilizaban para su energía, para sus productos. Pueden necesitar nuestra adoración. Oye, a todo el mundo le halagan y le encantan los halagos. ¿Por qué rezamos? ¿Por qué les pedimos? O sea, eso es energía, porque cuando tú estás rezando y realmente crees en ello, estás dando toda tu energía a ellos. Tú le estás dando toda tu energía, por favor, ¿qué tal? Igual, estás rezando y si hay miles de millones de personas como tú rezando, tú te imaginas lo que es esa energía concentrada. Es una energía muy poderosa. Y los dioses, pues se pueden vivir de esa energía. Te digo, es una teoría más, pero podría ser ciertamente real, si todo es energía, si nosotros como sapiens o seres humanos somos energía y la energía nunca muere, sino que la energía se transforma. Pues ¿qué pasa cuando morimos? ¿Dónde va esa energía? ¿Puede volver a Dios, a los dioses? No lo sabemos, pero estamos hechos de energía, somos energía. Entonces, cuando toda esa energía se concentra, puede estar dando vida a los dioses. O sea, nosotros igual, los dioses nos han creado, pues igual que nosotros, te digo, creamos... Pues para alimentarse. Para alimentarse de esa energía, igual que nosotros, digamos, podemos crear energía eléctrica para iluminarnos, pues ellos se alimentan de esa
energía nuestra que sale. Y bueno, hay teorías que te dicen, bueno, pues cuando los dioses se aceleran necesitan más energía a tope, bueno, y más sangre, bueno, empiezan las guerras, porque ha habido siempre guerras desde el inicio que conocemos, siempre ha habido guerras. Cuando estaban los Homo erectus, cuando supuestamente llegan los dioses astronautas, no había guerras. Ahí no había guerras, no había nada. Es como te decía, el Homo erectus se paseaba por ahí andando, pues con otros de su tribu, y iban, se cogían una manzana, se mataban un animal, se lo comían, pero técnicamente no se mataban entre ellos para conquistar un trozo de tierra. Sí, seguramente vendrían unos más fuertes que otros y los echarían a patas y a palos. Eso pasaría, pero no el sentido que ahora, cuando nos evolucionan, nos convierten en un Homo sapiens, ahí sí es donde adquirimos características bestiales, porque hasta entonces no se conocía ese tipo de... No se han nunca hablado de guerras entre animales, que los animales se citen leones contra tigres para pelearse. Era una película, puedo ser que sale un león y un tigre y se pelean, pero históricamente no tenemos documentación de que eso sea lo más común. Pues los Homo erectus pues eran un poco lo mismo, y cuando se hacen Homo sapiens pues ya empiezan a calibrar, tienen el habla y empiezan a apoderarse de cosas que no son suyas y para complacer a los dioses. A ver, Manuel, retomando todo esto que estás diciendo, quizá hoy un punto muy importante de toda esta parte sumeria, de esto que hablas de Gilgamesh, de esta deidad, un semidios, adquiere cierta dimensión extraña con esa parte donde, por ejemplo, Zecharia Sitchin con sus libros hablas de Nibiru, de un planeta que ya en nuestro lenguaje cotidiano es muy común hacer referencia a Enki, a Enlil, a los Anunnakis, y inmediatamente lo relacionamos con los extraterrestres y creemos que los Anunnakis son solamente una raza extraterrestre y que son los que vinieron a fundar estas civilizaciones, en este caso ahí en la parte de Mesopotamia. Toda esta interpretación que hace Zecharia Sitchin, ¿de dónde la saca? ¿Cómo es que él se atreve a darle esa dimensión extraterrestre y llamarlo los dioses astronautas? Bueno, pues se basa más que nada en las tablillas sumerias, y en los restos que nos han quedado, sobre todo de dibujos. Es más que nada en lo que él se basa. Y el hecho de que él llama el 12 planeta, o sea, el libro del primero, el 12 planeta, es que él asegura que ya los sumerios creían en 12 planetas, los 9 que nosotros conocemos, más el Sol y la Luna, también para ellos eran planetas, más este 12 planeta, que es Nibiru. Entonces él, basado en esos hechos astrológicos, considera que ellos habían visto ese 12 planeta, porque ya te digo, pues era normal que pudieran considerar la Luna y el Sol como planetas, más este 12 planeta Nibiru. Entonces, de ahí los escritos, lo que se ha traducido de las tablillas, pues de ahí saca toda esa teoría de los 450.000 años y de los 24 o 42 dioses o astronautas que nos gobernaron por ese espacio de tiempo, ¿no? Algunos, como te decía el otro día, por más de 100.000 años, todos por una gran cantidad de años, pero lo que te digo es que parte era por la rotación de Nibiru, que solo pasaba cada 3.600 años. Entonces es un proceso muy largo, porque en 3.600 años pasaban, mandaban sus naves o lo que quisieran para estar aquí, y luego tenían que esperar otros 3.600 años para volverse o para mandar nueva gente. Todo eso él lo saca de las tablillas sumerias. Y ahí es donde te digo pues que ha tenido muchos críticos que dicen que es pseudociencia, y que la traducción de las tablillas pues que las han hecho en muchos casos de una forma que no es la correcta. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Vete tú a saber. Lo único que aquí estamos exponiendo es una teoría que en cierto modo pues tiene unos ciertos visos de ser posible, como muchas otras, como nuestra propia evolución,
o como la creación de la nada, o la creación de un hombre del polvo. O sea, no sé, ¿qué es más difícil creer? ¿Que Dios te crea del polvo y te hace a su imagen y semejanza? ¿O que había unos seres más civilizados de ti y te hacen una mutación genética? Pues no sé, depende, yo creo, de la cabeza de cada uno. El que es creyente, pues sí, cree que Dios te moldea como si fueras una figura de barro, te sopla y te inspira vida. Bueno, pues en cierto modo esa creación pues es muy parecida a la otra, depende cómo tú lo quieras mirar. ¿Qué es más difícil de creer? O sea, mi punto es que ¿qué es más difícil de creer? Que Dios te crea así del polvo, o que, bueno, pues había especies, evolucionan, hay una mutación genética y de repente pues sale ahí un Homo sapiens que de momento, pues bueno, nace mucho, empieza a pensar un poco más, aprende a hablar y entonces ahí es donde viene la verdadera evolución del sapiens, con el habla. Ahí es cuando realmente llega nuestra verdadera evolución, pues ya somos capaces de comunicar y de hacer cosas. Manuel, ya perfilándonos a la parte esta última del programa, si hablamos de la guerra de los dioses que la mencionas en tu libro, ¿tú pudieras resumir que esta guerra es por la energía del ser humano? Sí, pues que claro. Sí puede ser por la energía que todos llevamos. Es que cuando a ti, digamos, cuando tú estás viviendo tu vida, tú eres energía. Todos tenemos la energía. Hay veces que tienes más o menos energía, se dice, oye, ya no tengo energía, ya no puedo más. Entonces todos entendemos que tenemos energía dentro. Si estos dioses se pelean por algo, no va a ser por nuestras obras, por hacer bien o por hacer mal, sino por nuestra energía. Si nuestra energía es destructiva, pues hay una parte de estos dioses pues, que les sirve más que a otros. Porque digamos, los dioses, estamos hablando de dioses, cada dios es diferente. En mi libro te hablo de la rebelión de los dioses contra la creación, pero ya hablas de palabra rebelión. Cuando tú te rebelas, cuando tú estás haciendo una revolución, la energía que tú emanas es muy diferente a una energía de una persona que se levanta para trabajar, desayuna y se va a su trabajo. No es la misma energía de alguien que está en guerra. O sea, eso yo creo que es muy fácil de entender para todos los que nos escuchan. Tú no tienes la misma energía. O sea, tú miras las imágenes de Siria con la devastación que hay ahí metida. ¿Qué energía puede tener esa gente? O sea, ves a esos niños ahí destrozados en campos de hacinamiento. Tienen energía. Quizá una energía muy negativa, pero que hay a lo mejor un tipo de energías o dioses, donde quieran que estén, igual pueden estar aquí, pues que la necesitan para sobrevivir, porque tienen ese tipo de energía. En este caso, imagínate, en las guerras lo que hay es energía de dolor, energía de miedo. Y hay dioses que te vienen a promover la energía del amor. Entonces, quiere decir que en esos dioses astronautas hay diferentes tipos de dioses. ¿Por qué la Biblia te especifica que debes de adorar e invocar un tipo de dioses y te prohíbe invocar a otro tipo de dioses? Y entre ellos está esa pugna. Pues es un poco parte de lo mismo, Jesús. Es una guerra entre dioses o energías. Y cada uno trata de captar cuanto más pueden de esta población para sí mismos, para sobrevivir, para tener más poder. La energía es poder. Entonces, mientras más energía puedan tener esos dioses, más poder van a tener. Esa es la clave de todo esto, la energía, ¿no? ¿Qué somos? O sea, nosotros somos pues nuestras percepciones, lo que nosotros percibimos. Si tú has nacido en Estados Unidos y te han educado en el cristianismo, tú eres cristiano. Si tú has nacido en Arabia Saudita y te han educado en el Islam, pues tú eres islamista. O sea, y al final es lo mismo, es adorar a un Dios, seguir las normas que te ha mandado un Dios. ¿Por qué son esas normas? Bueno, pues en el fondo no lo sabemos. En el fondo es quizá
un tratado de convivencia, porque las religiones se hacen para que la gente pueda convivir, y normalmente que pueda convivir en paz. Esa es la idea fundamental de las religiones, que sean capaces de convivir. Pero lo que pasa es que, claro, estás hablando de sapiens, y los sapiens son sapiens, entonces se dejan llevar por sus emociones. Entonces, cuando tú eres más fuerte que otro, tratas de quitarle lo que tiene el otro. Antiguamente era la guerra, siempre se iba, bueno, antiguamente, hasta hace nada ha sido siempre la guerra, yo te invado a ti, me llevo todo, llega Napoleón a la Galia, me parece que la Galia en esa época tenía 3 millones de habitantes, cuando entra Julio César, matan a 1 millón de galos, se llevan a 1 millón de esclavos y les dejan a 1 millón ahí que sigan poblando la Galia para trabajar y pagarles impuestos. Esa es una forma de actuar en nombre de un dios o de muchos dioses, es el egoísmo. O sea, no creo que los dioses, técnicamente con lo que estudiamos ahora pues en religiones pues humanistas, creyeran que había que hacer eso, pero siempre se había hecho. ¿Por qué los antiguos, por qué Julio César entendía a los dioses de una forma y nosotros los atendemos de otra? Yo recuerdo que me decían, no, es que esa gente era muy primitiva, no tenía capacidad. ¿Y por qué eran más primitivos que nosotros? O sea, ¿en qué aspecto eran realmente más primitivos? Los humanos no hemos cambiado tanto desde Julio César, año 44 antes de Cristo, a nuestra fecha, en 2100 ni 2100 años. Sí, somos más altos, los romanos eran más bajitos, pero todo ha sido creciendo unos centímetros al cabo de los siglos, los humanos son más altos. Pero el cerebro de los humanos sigue siendo el mismo, el tamaño sigue siendo el mismo, no se ha desarrollado. Es decir, pero es que hay partes del cerebro que se han desarrollado más. Y eso, bueno, es el propio conocimiento lo que ha ido cambiando, ¿no? Entonces, si ese conocimiento nos hace entender a los dioses de una forma y antes lo entendían de otra forma, ¿por qué la sociedad judeo-cristiana o islámica cree en un solo Dios? Y sociedades como la hindú o la china, aunque la China, bueno, les han quitado todo tipo de creencias por el régimen, pero pueden creer en infinidad de dioses. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nuestro cerebro es lo mismo. Tú me vas a decir que es que ellos, Julio César, eran primitivos, y ahora los hindús que creen lo mismo que Julio César, que había muchos dioses, pero los cristianos solo creemos que en uno somos diferentes. Lo que pasa es que es un tema en el cual nunca se va a poder llegar a un acuerdo, porque ninguno sabemos cuál es la verdad. O sea, no existe, o sea, yo no sé si hay un dios o hay 100 dioses, como pueden creer los hindús. Lo que sí creo que hay muchas entidades que buscan nuestra energía y que nosotros pues somos parte de todo ese proceso. Es yo lo único que puedo tener claro de todo esto, de todas estas historias que estamos viendo, de los dioses astronautas. Es lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Acuérdate que los dioses astronautas nos crean como esclavos. Es el origen de ellos, nos crean para trabajar. Y ahí es, volviendo a la Biblia, ahora vas a tener que trabajar porque me has desobedecido. Te vas a tener que ganar el pan con el sudor de tu frente, la famosa frase de la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, pues es un poco lo mismo, es cuando los dioses astronautas se van, pues los humanos, no los humanos, los sapiens que han creado, que han generado, se encuentran solos, porque antes estos dioses les daban todo, y de momento se van, y ahí te las apañas tú. O sea, es el símil que puedes hacer. Te puede parecer a lo mejor exagerado, pero si lo llevas a ese punto, pues esos seres humanos esclavos que no sabían que eran esclavos, porque habían nacido así, lo que comentábamos el otro día. Si tú desde niño naces y te alimentan y te dicen, bueno, mañana vas a tener que ir con un pico ahí o con un taladrador a picar oro en una mina, y 7, 8 horas después sales, te dan de comer, te acuestas, y eso lo haces todos los días, para ti esa es tu vida. Es diferente cuando te traen de esclavo, que eres libre, y te meten, ahora ponte a picar aquí piedra. Pero si ya te han creado para hacer eso, y lo estás haciendo siempre,
pues nunca vas a saber que eres un esclavo porque no has conocido otra cosa, vas a creer que eres eso. Entonces, pues ahí es donde yo veo esta gran dicotomía en todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué es la verdad? ¿Que vinieron dioses astronautas? ¿Que hay un solo Dios? No lo sabemos, Jesús. Pero No sí, lo sabemos. los hechos están ahí porque lo increíble de lo que mencionas, si los dioses crearon al hombre para esclavizarlo, para cumplir una función laboral, ¿por qué el hombre esclaviza a otro hombre o a otras especies para eso mismo? Y esa es la cuestión donde queda la reflexión y quizás sea el tema para nuestro siguiente programa que podamos también hablar. ¿En qué momento tú divides los 22 dioses entre las cartas de la luz y la oscuridad? ¿Y qué significa esa luz? ¿Y qué significa esa oscuridad? Así que Manuel, te agradezco muchísimo y estamos pendientes. Gracias. Y para todos aquellos que quieran consultar todos tus libros, tus publicaciones, el audiolibro, que también es una manera muy accesible, que lo pueden conseguir en tus redes sociales, ¿verdad? Sí, en Amazon. Tú solo entras en Amazon, el título de mis libros, 22, La Guerra de los Dioses, 11, El Código Secreto, Nostradamus, pones el título y mi nombre, Manuel Martínez, y automáticamente te salen mis libros. Pues muy bien, Manuel, también invitamos a nuestra audiencia de que entren a los canales en YouTube y nos den un like y compartan estas publicaciones. Y bueno, también está en Spotify donde pueden escucharlo y pues está muy simple para poder accesar tanta información que hay allí y seguimos próximamente expandiendo este tema tan extraordinario, Manuel. Muchísimas gracias. A ti, Jesús. Hasta la próxima. Hasta el próximo.